Empezamos el tema de aplicaciones de la derivada. Ya ustedes saben que la derivada de una función se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. ¿Qué quiere decir? La pendiente de la recta tangente en un punto lo que me indica es cómo está cambiando la función en ese punto en particular. Si hacemos un pequeño dibujito de eso, para recordarlo, eje Y, eje X, supongamos que tenemos la gráfica aquí de una función y en este punto en particular calculamos o determinamos la recta tangente, ¿verdad? Entonces, en ese punto, esta es la tangente y esta es su ecuación. La pendiente me dice cuán inclinada está esa recta, pero ¿qué información me está dando ese dato acerca de la función? Me está diciendo cómo está cambiando la función en este punto en particular. Si está creciendo muy rápidamente, muy lentamente, o si más bien está decreciendo. Entonces, esta información es importante a la hora de ver cómo cambia la función en ese punto en particular. Es por eso que decimos que la derivada la podemos interpretar también como una razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? ¿Cómo cambia algo en el tiempo? ¿Verdad? Para entender mejor ese concepto, consideremos la velocidad. Ya nosotros sabemos que la velocidad media de un objeto que recorre una distancia de en un tiempo determinado se calcula con esta formulilla. Nos la enseñaron en algún curso de física anterior. ¿Verdad? La velocidad es distancia entre tiempo, la distancia recorrida entre el tiempo que duré recorriéndola. Por ejemplo, si yo me traslado de Heredia a San José, la velocidad promedio en la que hice el recorrido la obtengo dividiendo la cantidad de kilómetros, por ejemplo, que recorrí, 8 kilómetros más o menos, entre el tiempo que duré. Si no hay presas, si no hay semáforos y todo el asunto que lo atrasen a uno, sino que hago un trayecto sin interrupciones, ¿verdad? Evidentemente en algunos tramos voy a ir más rápido porque hay cuestas y en otros más lento porque tengo que subir, ¿verdad? Pero puedo hacerlo, por ejemplo, en 25 minutos. Entonces, si yo divido los 8 kilómetros entre 25 minutos, voy a obtener la velocidad promedio en la que hice el recorrido. El problema de esto es que no me permite a mí determinar la velocidad exacta a la que yo iba en el momento preciso en el que iba pasando por el puente del Virilla, por ejemplo. En ese momento preciso no conozco la velocidad con la que yo iba, salvo que vaya en un carro y que tenga y me esté fijando constantemente en el medidor de velocidad. Entonces, cuando paso por el puente me fijo para ver exactamente qué velocidad llevaba ahí. Pero eso no siempre se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos deducir una manera para calcular la velocidad de una partícula que se mueve o de un objeto que se mueve en el tiempo en algún momento determinado, tomando en cuenta la formulilla esta. Entonces, vamos a ver. Supongamos que la posición de un objeto cualquiera, sea el carro, sea el bus, sea la bicicleta, sea yo, sea una partícula que se va moviendo en el tiempo, está dada por esta ecuación. Esta ecuación me dice en dónde está la partícula en un instante t determinado, en donde p es la distancia recorrida por la partícula luego de t unidades de tiempo. Unidades de tiempo me refiero a segundos, minutos, horas, dependiendo de la unidad que esté usando. Entonces, en un intervalo de tiempo, el cambio de posición de ese objeto, por ejemplo, desde el instante X hasta el instante X más H, pongámoslo un método más sencillo. Si T es 2 minutos después de que se empezó a mover la partícula, 2 minutos después de que salí de mi casa para irme para San José.
hasta cuando t es 4, 4 minutos después de que salí, ¿verdad? Entonces vean que, es más, voy a ponerlo aquí más fácil para que lo veamos. De T2 a T5, ¿verdad? Es lo mismo que yo diga de T2 a T2 más 3, ¿cierto? O sea, 2 y 3 minutos más. En general, desde T2 hasta un momento después, sería 2 más H. Cuando pasan H minutos después de que pasé por el instante 2. En general, lo puedo ver así, desde el instante X hasta X más H, ¿verdad? Entonces, el intervalo ese de tiempo está dado precisamente por el cambio de posición en ese intervalo de tiempo está dado de esta forma. Este me daría la posición en este instante y este me daría la posición en este otro instante. Dibujémoslo un momentito. Aquí estamos el tiempo. Aquí está la distancia. Por ejemplo, aquí tengo 1, aquí tengo 2. En general, tengo X. Supongamos que en X la partícula está aquí. Este sería f de X. Y un ratito después, X más H, supongamos que la partícula está acá. Este sería f de X más H. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio de posición de la partícula desde aquí hasta acá, yo la voy a obtener restándole a este valor, este otro. Si le resto a este, obtengo esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la distancia recorrida por el objeto en este intervalo de tiempo, ¿verdad? Bueno, esta sería la distancia. ¿Y cuánto tiempo duré yo trasladándome de este instante a este otro instante? Precisamente h unidades de tiempo. Entonces, haciendo uso de la formulilla de la velocidad que vimos antes, que era distancia entre tiempo, si esta es la distancia y h es el tiempo, entonces la velocidad promedio sería esta, distancia entre tiempo. ¿Ok? Entonces ya sabemos de dónde saldría esto, en términos de una función que me diga dónde está el objeto. Ahora consideremos instantes de tiempo cada vez más, e intervalos de tiempo cada vez más pequeños, o sea, cuando h tiende a 0, cuando esta expresión que está aquí, que nos denota de nuevo el instante o el tiempo que duro de pasar de este momento a este otro, que sea cada vez más pequeño, que tienda a 0. Entonces, la velocidad, en este caso, esto me daría exactamente la velocidad instantánea en un momento determinado, en el momento en el que habían pasado X minutos después de que yo había salido de la casa. Simplemente metiendo eso entre límite. Y si ustedes recuerdan, este es exactamente el mismo límite que habíamos puesto en la definición de derivada, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros podemos deducir que la derivada de la función posición, que era f en este ejemplo, ¿verdad? Es precisamente la velocidad, ¿verdad? Que me indica cómo está cambiando el objeto conforme transcurre el tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad, perdón, la derivada de la posición es la velocidad. Otra forma de decirlo es que la velocidad es la razón de cambio de la posición de un objeto. Entonces, estamos en presencia de una nueva interpretación de la derivada de una función como razón de cambio. ¿Cómo cambia una función en el tiempo? Eso me lo indica la derivada. Entonces, vamos a ver cómo resolver problemas que involucran razones de cambio, o sea, cambio de funciones. Y una estrategia que podemos seguir para resolverlos es esta. Primero leer el problema, tratar de entenderlo
y de ser posible hacer un dibujo que me permite ilustrar la situación. Luego, asignarle letras a todas las cantidades que están variando en el tiempo. Esto es lo más importante, determinar la relación que existe entre todas esas letras, entre todas las variables que se involucran en el problema. Y por último, sustituir la información dada en la ecuación para derivarla y luego despejar la razón de cambio que me pide. Veamos cómo aplicarlo aquí. Me dicen que X y Y son dos cantidades que varían en el tiempo y que están relacionadas por esta ecuación. Me piden determinar cómo cambia Y cuando X cambia 2 unidades en el instante en el que X vale exactamente 1 unidad. Vamos desmenuzando eso. X y Y son dos variables que no conozco. Yo solo sé que están variando en el tiempo. Y aquí, mediante esta ecuación, me doy cuenta que Y cambia en función de X. Es una función como la que ustedes conocen. Sé que X está cambiando 2 unidades. O sea, si valía X, está aumentando a X más 2. O, al contrario, si valía X, está disminuyendo 2. Está cambiando 2 unidades. Pero en un instante determinado, cuando vale 1. Devolvámonos al ejemplo inicial que puse. Cuando yo salgo de mi casa dirigiéndome hacia San José y quiero saber qué velocidad llevo en el instante en el que paso por el puente del Virilla. Entonces, me están diciendo que yo estoy cambiando de posición 2 unidades. 2 metros, 2 kilómetros, no sé, pero en el instante en el que X vale 1, o sea, en el instante exacto en el que estoy pasando por el minuto después de haber salido, me piden determinar la velocidad que llevaba ahí. ¿Cómo cambia la otra variable? Entonces veamos. La información que me están dando es la siguiente. Esta es la función, ¿verdad? Me están diciendo que el cambio de esta variable, recuerden que la derivada la puedo denotar de esta forma, ¿verdad? Es otra forma de denotar derivada. Y derivada denota cambio. Derivada de X, porque es X el que está cambiando en el tiempo. Está cambiando a razón del tiempo. Y me dice que el cambio de esa variable en el tiempo es de 2 unidades. Esa es esta información que me están dando aquí. Y me dicen en un instante determinado, cuando X es 1. ¿Qué me están pidiendo? Hallar el cambio de la variable Y en el tiempo. Esto es lo que no conozco. Cambio de una variable lo asocio con derivada. Entonces, con toda esa información voy a plantear el problema. Esto es lo que teníamos. Cambio de X en el tiempo es 2, en el instante en que X es 1, y me piden hallar el cambio de Y. Entonces, como Y y X están enlazados de esta forma, entonces voy a derivar esto. Derivada de esto, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena porque vean que me están pidiendo que derive con respecto a una variable t que está implícita dentro de X. Entonces, eso requiere derivar esto, la derivada de todo esto con respecto a X, y por la derivada de t aplicando la regla de la cadena. Derivada de todo esto es muy fácil. Derivada de X a la 2 es 2X y derivada de 3 es 0. Entonces me queda 2X por esta expresión que tengo acá, que es aplicando regla de la cadena. Entonces, aquí ya lo único que tengo que hacer es sustituir todo lo que yo tengo. Ya yo sé que esto que está aquí es 2. Y ya yo sé que X vale 1 en ese instante. Entonces tendría simplemente que sustituir esas cosas. Una vez que lo hago las separaciones que me quedan y me da que es 4. Entonces quiere decir que el cambio de Y con respecto al tiempo es de 4 unidades. Por lo tanto, esa variable está cambiando a razón de 4 unidades en el instante solicitado, cuando X vale 1. Está aumentando 4 unidades en ese momento preciso. En este caso, ya a mí me daban la relación entre las dos variables. ¿A qué me refiero con la relación entre las dos variables? Me estaban diciendo cómo se relacionaban X y Y mediante una ecuación.
eso no siempre va a pasar, ¿verdad? En la mayoría de casos yo tengo que averiguar esa relación, como lo vamos a ver en estos ejemplos. Me dicen en este caso que a un globo esférico se le bombea aire de modo que su volumen está aumentando a razón de 100 pi centímetros cúbicos por segundo. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el diámetro mide exactamente 40 centímetros? Otra vez, vamos a entender el problema. Me están hablando de un globo esférico, una esfera, una bola completamente redonda, a la que le está entrando aire y evidentemente está aumentando su volumen, se está haciendo más grande. ¿Y a qué razón de cambio está aumentando su volumen? A 100 pi centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo que pasa, el volumen del globo aumenta 100 pi centímetros por segundo, o lo que es lo mismo, aproximadamente a 314 centímetros cúbicos por segundo. Como la bola se está haciendo cada vez más grande, yo quiero saber cuánto está aumentando el radio de esa bola, de ese globo, pero en un momento determinado, en el momento en el que el diámetro mide exactamente 40 centímetros. Porque la variación de ese radio no necesariamente tiene que ser lineal, o sea, no va a seguir creciendo a la misma velocidad siempre. Ustedes pueden hacer el experimento. Cuando ustedes inflan una bomba, ustedes verán que la bomba se infla mucho más rápido al inicio que cuando ya está de cierto tamaño, ¿verdad? Básicamente, ahí tendríamos el globo, ¿verdad? Y hay que recordar que el volumen de una esfera está dado por esta formulilla. 4/3 de pi por el radio, por la longitud del radio al cubo. Entonces, ¿qué información tenemos? Voy a devolverme para ver. Me están diciendo que el volumen del globo está cambiando, aumentando, y el cambio yo lo denoto con una derivada. El cambio del volumen con respecto al tiempo está cambiando a razón de 100 pi centímetros cúbicos por segundo. Me están diciendo que necesito el cambio del radio, pero cuando ese valor del radio mide exactamente 20 centímetros, ¿verdad? En este instante. El diámetro mide 40, el radio mide la mitad. ¿Y a qué me están pidiendo que averigüe? El cambio del radio, precisamente. Esto es lo que me están pidiendo. Para eso, entonces, voy a hacer uso de la formulilla esa que vimos, 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, si derivo esto, voy a tener aquí la derivada de esto, que sería derivada de v con respecto al radio, pero por la derivada del radio con respecto al tiempo, por regla de la cadena. Derivada, esto es lo más fácil de calcular, es simplemente derivar esto. Aquí la única variable que hay es r. 4/3 y el pi son constantes. Esto sería, derivando aquí, bajo el 3, se cancela con el 3 de aquí, me queda 4 pi por r a la 2 por esta expresión que está aquí. Como lo vemos más adelante. Como lo vemos aquí. Esto es lo que teníamos acá. Entonces, la derivada de esto sería esto que es lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Aquí se cancela este 3 con 3, que yo lo hice allá directo. Y ahora, lo único que voy a hacer es sustituir estos datos que tengo. Esto vale 100 pi y R vale 20. En este momento, entonces, esto lo sustituyo por 100 pi y a R lo sustituyo por 20. Y hago los cálculos necesarios. Bueno, aquí simplemente esto que está multiplicando a esto, que es lo que quiero averiguar, lo paso a dividir. Y hago los cálculos aquí que me quedan, ¿verdad? Se meten en la calculadora y les da que esto es aproximadamente un sexto, que aproximadamente es, no, que aproximadamente no, que eso es exactamente 0,0625. Por lo tanto, siempre hay que dar la respuesta. El globo está aumentando a razón de 0,0625 centímetros por segundo en ese instante, cuando R vale 20 centímetros. ¿Y se acabó?
Voy a ver este ejemplo más. Me piden, dicen que una escalera de 3 metros de longitud está apoyada contra una pared. La base de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 0,3 metros por segundo. ¿Con qué rapidez se desliza hacia abajo la parte superior de la escalera en el instante en que la base está a 2 metros de la pared? Entonces, tengo una escalera apoyándose en una pared. Supongamos que esta es la pared y aquí está la escalera. Dice que, seguro el piso está muy resbaloso, la escalera se está alejando de aquí, la base de la escalera se está alejando de la pared, ¿verdad? A esta velocidad. ¿Con qué rapidez se desliza hacia abajo la parte superior de la escalera en el momento en el que esta distancia de aquí a aquí exactamente es de 2 metros? ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué son los datos que me dan. Llamemos con X a esta distancia y con Y a esta otra, al revés, si quieren, para que coincidan con X es esta distancia y Y es esta otra. Y la escalera mide 2 metros. Vean que se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué relación hay entre los lados de un triángulo rectángulo, entre los catetos y la hipotenusa? Perdón, aquí es 3. ¿Cómo puedo relacionar estas medidas? ¿Cómo se llama? El teorema de Pitágoras. Entonces, yo sé por el teorema de Pitágoras que x a la 2 más y a la 2 va a ser igual a 3 a la 2, que es 9. Y eso es lo que voy a usar, porque esa es la relación que existe entre todas las distancias que hay ahí. Lo que me están diciendo aquí es que el cambio de esta variable, el cambio de x con respecto al tiempo, es de 0,3 metros por segundo. Y me están diciendo que averigüe cómo cambia y, esto es lo que me están pidiendo, en un instante determinado, cuando x vale exactamente 2 metros. Hagámoslo. Entonces, ahí está el dibujillo, ¿verdad? Más bonito, por supuesto, ¿verdad? Entonces lo que aquí en lugar de x pusieron b y en lugar de y pusieron h. Y estas son los mismos datos que tuvimos ahí arriba. Entonces, por el teorema de Pitágoras, que lo tenemos aquí ya con b y con h, ¿verdad? En el instante en el que b es 2, si sustituyo aquí b por 2 me queda 4, ¿verdad? Entonces h, despejándolo de ahí, va a ser aproximadamente 2,24, que es raíz de 5. En ese instante. Entonces, derivando esta expresión, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos derivada de esto, 2b, por el cambio de b en el tiempo, por regla de la cadena. Derivando aquí, 2h por el cambio de h con respecto al tiempo. Y la derivada de una constante 0. ¿Qué es lo que me piden? Esto. Ya tengo h, ya tengo esto y ya tengo esto. Entonces nada más es de sustituir, ¿verdad? Es esto mismo que tengo ahí. Ya todos los datos los tengo. Sustituyo aquí el cambio de b, que era 0,3. Ya tengo a b, que era 2. Ya tengo a h, que era 2,24. Y me piden esto otro. Entonces aquí simplemente hago estas operaciones, ¿verdad? Hago esto lo paso al otro lado y esto lo paso a dividir, que me daría esto y me da aproximadamente menos 0,27. Me da negativo. ¿Qué quiere decir? Este es el cambio de h, el cambio de la distancia h, de la longitud h, que era esto. Como me está dando negativo, quiere decir que esta variable está cambiando negativamente, o sea, se está haciendo más pequeña. Y tiene sentido porque si la escalera aquí se está resbalando para allá, esta longitud h cada vez es más pequeña. Hasta que esta parte de la escalera revienta contra el suelo, ¿verdad? Entonces, me dio esto. ¿Qué respuesta voy a dar? Precisamente que h está disminuyendo a razón
de 0,27 metros por segundo. Ese ejemplo lo vemos la próxima clase.